Hola, bienvenidos al cementerial de Pastoreando en el Reino o el Pastor y la Misión. Vamos a continuar investigando la palabra pastor. En este caso, el pastor, un contraste está ahora entre del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque en este caso estamos viendo Jesús con este comentario, ovejas sin pastor para ser recogidas y cuidados. Pero lo que es interesante es que Jesús, en lugar de establecer un lugar y ellos vienen a Él fue a las ciudades para encontrar, Él fue a sus hogares, Él fue a sus lugares de trabajo. Es un cambio interesante porque está buscando las ovejas, las personas perdidas, en lugar de guardar un grupo, siempre está en movimiento. Y el enfoque es enviar a las ovejas a no en recogerlas. Entonces, vamos a ver el plan o el patrón de Jesús, pero no es guardar en lugares, enviar aún las ovejas. Entonces, su trabajo fue entrenar y preparar. Entonces, Jesús llegó para un propósito, proclamar, anunciar libertad a los cautivos, visión a los ciegos y liberación a las personas encarceladas. Y el concepto no es algo físico, más su libertad, su visión, liberación de pecado para que puedan entrar en el reino de Dios. Y por eso, en lugar de establecer un lugar para ellos a venir, Él fue al pueblo, caminando todo el tiempo, todos sus años de ministerio. Y diferente de Juan, que estaba en un lugar esperando a la gente para llegar a Él, para recibir el mensaje. Y Jesús, en esa manera, el trabajo de este pastor, Jesús fue buscar y salvar los perdidos. Y enseñarles a hacer lo mismo. Los discípulos recibieron estas instrucciones y cuando Él estaba presionado para quedar en un lugar, Él dijo no. Hay otros pueblos. El trabajo fue encontrar todo lo posible en su tiempo. Y eligió a otros y los envió a ellos también para repetir ese proceso, el 12 y 70 de este proceso. Y mira sus enseñanzas. Estaba hablando de necesidad de más cosechadores para entrar e ir al campo. El trabajo no estaba en un templo o un sinagoga, fue en el mundo. Y sus ejemplos interesantes, sus parábolas, su enfoque fue las ovejas perdidas, moneda perdida, hijo pródigo, sembrar semillas, cosechar. Y mira las personas involucradas en este proceso. No es solo un tipo de persona, un especialista, todos. La oveja fue un pastor, pero la moneda, una mujer en su casa, hijo pródigo, un padre, el sembrador en el campo y el cosechar. Podemos hablar de una cantidad de personas que con habilidades diferentes trabajando a recoger la cosecha, las personas. Y siempre en la instrucción de Jesús es vaya, Mateo 28, 18, Marcos 16, 15, Hechos 1, 8, siempre el concepto es ir al mundo para entregar la palabra, anunciar el evangelio en este caso. Y el contraste, mira, la diferencia del pasado fue establecer un lugar, un reino local, pero en Hechos encontramos algo diferente. La acción clave es esparcir las ovejas, una dispersión. Por la muerte de Esteban, toda la iglesia salió del Jerusalén a todo Judea para anunciar. Dice que en todo lugar anunciaron el reino de Dios, el evangelio. Felipe, un extranjero, estaba enviado a Samaria, al desierto y al final a Cesarea. Pablo siempre está en viajes, viajando, y también con Bernabé y otros
por su influencia, estaba llevando personas con él para ese trabajo de ir. El grupo que se fue a Antioquía, ese grupo salió de Jerusalén, pasó a Cipro y al final a Antioquía para establecer una iglesia. Y esta iglesia, con su entrenamiento de Saúl y Bernabé, entrenar la iglesia, al final Dios usó esta iglesia para enviar personas más allá. Entonces la dirección de Hechos es Jerusalén hasta Roma. Entonces siempre hay movimiento más allá, encontrando más personas, estableciendo otros grupos para repetir el proceso. Y el enfoque está en enviar afuera las ovejas, no en recogerlas. Entonces hay más, pero ese es un ejemplo del proceso. Podemos hablar de Pedro y su dirección para ir a ese gentil, ese romano centurión, para recibir ese mensaje. Y mira, podemos encontrar una comparación interesante. El buen pastor de Ezequías 34, caritativo, sanador, integral, protector, una persona que recuperar, alerta, cuidado, balance, líder sabio. Esta lista es muy similar de la lista de Pablo. Un pastor pero líder, una esposa, templado, autocontrol, maestro, respetado, gerente, experiencia, reputación, hospitalario, sobrio, no violento. Entonces, la descripción del pastor no ha cambiado, pero su enfoque, en lugar de guardar un grupo aquí en el Nuevo Testamento, es ir a encontrar las personas para establecer este tipo de actividad. Entonces, la meta es hacer las ovejas de Dios, no ovejas del hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento hablamos de una persona que tiene sus ovejas, pero son su propiedad. En el Nuevo Testamento estamos hablando del reino de Dios y todo pertenece a Dios primero. Y Dios está llamando personas a trabajar, a cuidar y guiar sus hijos, sus niños, sus ovejas. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, no estamos hablando de un pueblo, un grupo específico como israelitas o asirios o egiptos o otros. Estamos hablando del reino de Dios y los hijos de Dios y miembros de la iglesia de Dios, no de nosotros. Y eso causa un cambio de propósito y dirección. Entonces, en Juan 10 encontramos este concepto. Esta persona llega al portero y para recibir permiso a sacar un grupo para ir al mundo. Fue un privilegio entrar en el redil. Ha sido dado al pastor, o en este caso Jesús es el pastor, buen pastor. Pero es lo que es interesante, el pastor las extrae ellos de lugar para ir al mundo. Su influencia los causa a salir hasta el mundo. Es una cosa muy diferente en nuestro pensamiento, porque normalmente estamos pensando a atraer las personas a un lugar, no llevar las personas afuera. Y este fue el enfoque del trabajo en la acción, ejemplo de Jesús, de un líder, bueno, que está siempre llevando a las personas al mundo para hacer el trabajo. ¿Y por qué salen a un mundo peligroso? El mundo es peligroso, pero aún el lugar de comer para las ovejas, su lugar, es un lugar con peligros. No es solo la presencia del pastor hace posible para ellos vivir en un lugar peligroso. Y cuando las ovejas salen del redil, ¿a dónde van? No a otro redil, no a otro lugar protegido, pero al mundo. Porque en el mundo es el trabajo, el mundo la comida, la vida, todo está en el mundo, afuera. Y el ejemplo de nosotros, de Jesús, es llevar la iglesia al mundo para hacer el trabajo. La obra verdadera
es comprender y seguir la palabra de Dios. No llevarlos, ayudarles a mover sí mismo, ayudarles a seguir a Dios. Porque Dios está enviándonos al mundo, no está guardándonos en un lugar. Este fue el ejemplo que tenemos. Juan Jesús en su vida estaba siempre en camino a un lugar, a otro lugar, para encontrar las personas, y en ese proceso está guiando su grupo en ese proceso y enviando también a ellos a hacer lo mismo en tiempos diferentes, y al final la dirección es: ustedes van a ser mis testigos en, sí, aquí, más allá y hasta todo el mundo. El trabajo de nosotros como líderes es llevar la iglesia, los miembros del reino al mundo. Y la obra es traerles al redil, no a la iglesia, es traerles al reino de Dios, no a una iglesia, porque todos nosotros pertenecemos no a una iglesia, pero al reino de Dios. Porque la iglesia no la salva. Es Dios y su reino hace posible la salvación. Nuestra predicación, enseñanza no la salva, es la palabra de Dios. Y con ese concepto, el trabajo con claridad, el trabajo es llevar la iglesia al mundo para que podamos hacer el trabajo dado a nosotros, ser testigos. Filipenses 3 es una buena descripción de un líder en el reino. No hay tiempo para entrar en todo eso. Quiero que ustedes estén animados a pasar tiempo a leer y pensar en la descripción de una persona comprometida a Dios y su pensamiento de cómo hacer el trabajo. Si no hacemos esto, llegarán a ser discípulos de Pedro, Pablo, Apolos. Este fue un punto de 1 Corintios, primer capítulo. Hoy podemos hablar de Cass Luna o otras personas, un maestro popular o un pastor local. ¿Cuántas veces hemos visto esta realidad? Con un pastor que tiene el enfoque en sí mismo, sale de una iglesia, la iglesia, la membresía, sigue a él en lugar de quedar y trabajar en su lugar. Esta persona, en lugar de ser servidor, discípulo de Cristo, está creando su reino personal y está ahí trayendo personas en causando conflicto en lugar de unidad. Bueno, entonces nuestro trabajo como líderes es capacitar las ovejas. Es una obra clave del pastor: anunciar, enseñar, aconsejar, discipular las personas a ser también líderes, para que puedan repetir el proceso. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo 2:2. Busca personas que usted puede enseñar, que pueden duplicar ese proceso en otros. Entonces, ¿qué estamos alimentando? ¿De qué manera estamos alimentando a las personas? ¿Con leche para mantener nuestro control, o con carne para que ellos puedan hacer el trabajo? ¿Con fundamentales o con la verdad profunda? Es lo que pasa con Pedro y Jesús. Primero, comida para corderos. Segundo, más fuerte para que puedan crecer. Y al final, el proceso de que ellos puedan hacer el trabajo de cuidado y duplicar el proceso de hacer el trabajo de Dios. Pero hay barreras en ser un pastor verdadero. Hay amenazas. Nuestro miedo, nuestra incertidumbre de qué vamos a hacer, qué va a pasar en todo eso. Hay asuntos de control, cuáles son mis derechos o mis privilegios. Estoy trabajando en incluir personas, es como control, o incorporar, compartir el trabajo. O etnocentrismo, es mi cultura, mi raíz, mi fondo. Yo quiero mantener lo que tengo, algo que es cómodo para mí. Es una barrera de crecimiento, de hacer el trabajo. O legalismo, con las reglas, opiniones, estilo de vida, pero que todo eso normalmente es bajo el pensamiento de una persona, no de la palabra, y limita la posibilidad de ir.
Y a veces las reglas no siguen correctamente la palabra de Dios, son reglas humanas. Y son barreras a ser un pastor verdadero que hace posible a llevar ese rebaño al mundo para hacer el trabajo de vivir y anunciar el Evangelio. Bueno, la pregunta para nosotros, ¿estamos alistando a otros en la búsqueda de los perdidos? ¿O estamos tratando a controlar y limitar ese proceso? Creando ese pensamiento que solo el líder puede hacer el trabajo. Pero eso es contra lo que estamos encontrando. Todos nosotros tenemos el trabajo de discipular, ayudar a otros a ser líderes y era el trabajo de ir para encontrar personas para llevar al reino de Dios. Entonces, este es el trabajo del líder. Es ayudar a otros a entrar en la misión de Dios para encontrar personas para que ellos puedan escuchar esa oferta increíble de salvación en el Evangelio de Dios. Bueno, gracias por su tiempo. Espero que estamos ganando un paso más, un poco más de conciencia de qué significa ese trabajo, cómo significa pastoreando en el reino o como ser un líder en la misión de Dios. Nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones a todos.